Hola Henry, ¿cómo estás? ¿Viste lo que está pasando en Venezuela? Que estamos a punto de derrocar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en donde todo el pueblo venezolano se está rebelando y saliendo a las calles porque todos queremos un país libre. Sí, Marian, esto me ha llamado mucho la atención. Ver que Venezuela era un país con más de 40 años de democracia y en 20 años de revolución lo arruinaron. Todos los países latinoamericanos deberíamos hacer que se respeten nuestros derechos como ciudadanos y la libertad de expresión. Hola, bienvenidos a nuestro canal Ecuavene, donde les vamos a hablar sobre los tipos de democracia, tanto representativa y deliberativa. ¿Qué es la democracia? La democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Este está integrado por personas que adquieren la condición de ciudadanos, con poder de decisión sobre la vida política del país a través del voto para elegir a los mandatarios. En la antigüedad, la esclavitud fue una forma de dominación de las personas que las convirtió en objetos de explotación. Estas personas esclavizadas han sido las excluidas del ejercicio de todos sus derechos a lo largo de la historia de la humanidad. Nunca se ejerció con ellas el principio de igualdad, tampoco tenían derecho al sufragio. En la abolición de la esclavitud, la que permite que las personas esclavizadas adquieran la condición de ciudadanos y puedan acceder al voto y con él ser parte de las decisiones políticas de una nación. En cambio, los propietarios se ubican en una posición de poder al interior de la sociedad. Este poder era económico, social, político, cultural, religioso, ideológico, es decir, tenían todo el poder. Los propietarios siempre han ejercido el derecho al voto. Nunca tuvieron que librar ninguna batalla para conseguir esta conquista. Les vino dada por su condición económica y social, preservando de esta manera un estado de estratificación de la sociedad en clases sociales y conservándose así la desigualdad social. Ahora sí, la democracia representativa. ¿Qué es la representación política? Es el acto que realiza una persona al actuar en nombre de otro, en defensa de sus intereses. En política, la representación es el resultado de un proceso realizado en una sociedad, de selección y elección de una o más personas, para que lleguen a instancias de un gobierno donde argumenten, discutan, defiendan, tomen decisiones en favor de quienes los eligieron. Hay que tener en cuenta que quien representa al pueblo encarna sus intereses, su ideología, sus aspiraciones, tradiciones y cultura y debe encontrar los mecanismos legales para hacer realidad sus expectativas. La representación política es una relación de muchas personas, de centenas, decenas, miles o millones con una sola, que es su representante quien llegó al poder por la confianza depositada en él. Esta confianza se expresa a través del voto libre y voluntario. Por tanto, es fundamental una condición ética de fidelidad y coherencia con la propuesta política que llevó al poder al representante. El acto de elegir representantes atraviesa por un proceso de selección entre varios candidatos que ofrecen representar los intereses del pueblo, que a su vez tienen el mismo mecanismo del poder, el voto, para exigir el cumplimiento de los ofrecimientos y el cumplimiento de las responsabilidades de sus representantes. Así se construye la democracia representativa. Las elecciones son el ejercicio democrático más unificador e importante que existe en una sociedad dividida en clases sociales, porque lo ejercen todas las personas sin distinción alguna. A través del voto, la ciudadanía consciente en que sus representantes lo representen. Esta es una misión sagrada que la desempeñan mediante cargos públicos bajo los criterios de eficiencia, responsabilidad, honestidad y servicio a su mandante, que es el pueblo. Como ya saben, la democracia es un sistema que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes para las diferentes funciones del Estado. La legitimidad del poder se puede perder si es que la sociedad expresa su resistencia y adopta la desobediencia civil, hasta que se vuelva a reconstruir una nueva situación política y se nombren nuevas autoridades. Existen varias causas de la pérdida de la legitimidad,
Entre ellas están la usurpación del poder, lo que significa que desde adentro hay grupos que desconocen la autoridad y se toman el poder. Otra es cuando el mandatario se convierte en tirano y atropella los derechos de todos. Igualmente está cuando el Ejecutivo asume las funciones legislativas o impide su funcionamiento o deja de aplicar las leyes aprobadas por el Legislativo. Si los derechos del pueblo no se garantizan y, por último, si no se cumplen las ofertas de campaña. Rousseau, uno de los críticos de la democracia representativa, decía que en el instante en que un pueblo actúa a través de sus representantes, ya no es libre. Para él, la democracia directa, donde las personas actúan por sí mismas y deciden a través del voto, es la mejor forma de democracia, porque así la soberanía del pueblo es ejercida y no representada. Sin embargo, si se quiere que el pueblo actúe a través del voto y, por ejemplo, apruebe cada una de las leyes, nos encontraremos con una tarea muy difícil. De ahí la necesidad que sean sus representantes quienes en su nombre aprueben las leyes, en la asamblea o parlamento. El límite de la democracia representativa es que, si bien la democracia directa es el mejor mecanismo democrático, y no puede darse todo el tiempo, se puede recurrir a ella para resolver temas fundamentales que determinan el destino de una sociedad, entre ellos la posibilidad de revocatoria del mandato de cualquier representante elegido. Es necesario fortalecer la democracia representativa a través de acciones de vigilancia y fiscalización de la actividad política de los gobernantes o administradores del Estado. Los gobernantes son responsables de sus actos y tienen la obligación de rendir cuentas sobre sus actos ante el pueblo, tanto del manejo de los fondos públicos como de su gestión. Tal rendición debe ser un proceso público veraz, claro, oportuno, periódico, de al menos una vez al año. Para Rousseau, el riesgo de la democracia representativa radica en que una vez en el poder, las autoridades pueden priorizar sus intereses individuales frente a los intereses colectivos, en donde se pierde el amor a la patria, y el cumplimiento de las ofertas de campañas se puede extraviar en la inmensa necesidad del Estado. Se corre el riesgo de que el gobierno se convierta en el gobierno de los partidos políticos y no del pueblo, haciendo la política una forma de obtener privilegios y enriquecimiento personal y grupal. El gobierno de los políticos y no del pueblo puede deteriorar la democracia representativa, porque se centra en captar adeptos en las campañas electorales, recurriendo al poder del dinero y a la maliciosa intervención de la propaganda que ofrece dádivas a los pobres para conseguir sus votos. ¿Cuáles son los factores que inciden en el debilitamiento de la democracia representativa? Los factores son 4 principalmente. Primero es la ausencia de rendición de cuentas. Segundo, la falta de transparencia. Tercero, los cambios de camiseta. Y por último, la estructura verticalizada de los partidos políticos. Prácticamente todos estos puntos que hemos estado hablando se refiere a una democracia representativa. Respecto a algún tema en particular. Este es parte de la cultura política heterogénea, en la que se es posible manifestar el desacuerdo con quienes están en una instancia de poder, sin por ello ser juzgado, anulado o excluido, sino todo lo contrario, ser valorado por presentar un punto de vista diferente. Cuando existe disenso en un diálogo o deliberación, es mejor encontrar los elementos que nos acercan y sobre ellos trabajar los acuerdos. Lo contrario es radicalizarnos y enfatizar en los puntos que nos alejan. En cambio, el consenso es estar de acuerdo en algo y ocurre como resultado del acuerdo al que llegan las partes que tienen posiciones divergentes y que es satisfactorio para todos. Implica la superación de las diferencias y el encuentro de elementos comunes de beneficio mutuo. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es una práctica que se realiza con paciencia, amor, tolerancia y respeto, con la esperanza de que se encontraran soluciones al generarse confianza entre las partes.
lo que posibilita llegar a un consenso, sin que por ello se deje de ser crítico. Si partimos de la comprensión que Paulo Freire hace del ser humano, este es un ser de contactos y de relaciones, en las que el uso de la palabra permite construir el diálogo. Sin embargo, cuando ocurre la invasión cultural, se niega este diálogo y viene la dominación, la anulación del sujeto como actor de la sociedad. El diálogo invita a todos los participantes a aportar con sus puntos de vista sobre un tema en común. Si no se cumple con esta premisa, se establece un diálogo de sordos. El diálogo debe seguir en orden. Primero, los participantes deben estar de acuerdo con el tema. Levantar la mano para intervenir. Intervenir con base en lo ya dicho. Buscar el consenso. Una regla básica es respetar las opiniones de los demás y escuchar de forma atenta, así como expresarse sin ofensas. Algunas formas de diálogo son el coloquio, el debate, la entrevista, la tertulia, la mesa redonda, el foro. Esta democracia busca complementar la noción de la democracia representativa, al uso mediante la adopción de un procedimiento colectivo de toma de decisiones políticas, que incluya la participación activa de todos los potencialmente afectados por tales decisiones, y que debería basarse en el principio de la deliberación, que implica la argumentación y discusión pública de las diversas propuestas. La democracia deliberativa actual trata de igual manera tanto a hombres como a mujeres, pudiendo participar todos en las asambleas y en las deliberaciones, porque uno de los principales objetivos de este tipo de la democracia es la igualdad de las personas, intentando hacer desaparecer las diferencias económicas, sociales o culturales. Ventajas de la democracia deliberativa. La deliberación pública obliga a tomar en consideración los intereses ajenos. La mayoría no puede simplemente ignorar las visiones de las minorías, argumentando que son intereses minoritarios. Esa actitud es tan irrespetuosa de la dignidad de los otros que resulta poco defendible públicamente en una democracia. De esta manera, a la hora de tomar una decisión política, se tendrá como objetivo buscar un consenso entre todas las partes para definir la mejor opción en vez de someter el tema a votación, lo cual permite la posibilidad de la tiranía de la mayoría. Del mismo modo, la deliberación, sometida al principio de publicidad, obliga a presentar abiertamente las razones que sustentan la decisión adoptada, con lo cual ciertas motivaciones manifestantes injustas quedan excluidas del debate político, precisamente por ser socialmente inaceptables. Por uno y otro motivo, la discusión pública estimula el desarrollo de cualidades democráticas importantes en los ciudadanos y en los líderes políticos, en especial la virtud de la imparcialidad, en la medida en que los obliga a ir más allá de sus intereses puramente personales. Se suele considerar a la democracia deliberativa como elitista, pues no todas las personas tienen el capital cultural suficiente para ganar una discusión, aunque tenga preferencias políticas legítimas. Lo que se intenta realizar con los participantes es un exhausto proceso de información acerca del problema para conseguir que todos estén informados sobre el problema que se está debatiendo. Algunas intelectuales feministas son críticas de la democracia deliberativa, bajo el argumento de que en la mayoría de las sociedades, incluida la muy prestigiosa democracia suiza, la deliberación ha sido históricamente posible porque los hombres discuten mientras las mujeres cuidan a los niños, preparan la cena y lavan la ropa. Pero la democracia deliberativa actual trata de igual manera tanto a hombres como a mujeres, pudiendo participar todos en las asambleas y en las deliberaciones, porque uno de los principales objetivos de este tipo de democracia es la igualdad de las personas, intentando hacer desaparecer las diferencias económicas, sociales o culturales. No estamos en una democracia perfecta. El Ecuador está cambiando día a día, y así también sus leyes y reglamentos. Lo que se ve a primera luz es que somos un país dinámico y que si se tiene que hacer reformas, incluso constitucionales, se las realizan con la finalidad de que la mayoría de ciudadanos vean reflejados sus demandas y derechos.
Este nuevo cambio que ha dado Ecuador al elaborar y aprobar una nueva constitución más incluyente de los diversos sectores sociales y culturales ha permitido que se fortalezca más su participación, ya que si a la ciudadanía se la toma en cuenta, ésta se convierte en más participativa. Al estudiar los conceptos de democracia participativa y deliberativa, permite conocer teóricamente cómo ir a una democracia propiamente dicha, el poder del pueblo, y el analizar comparativamente con la realidad del Ecuador es un aliciente para saber que estamos en ese camino. Somos dinámicos hacia lograr una mejor convivencia social. Soy Génesis Paladines Y yo me llamo Marian Portocarrero. y gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Activa la campanita de notificaciones. Y suscríbete. Chao.